Gracias, amigas y amigos, por acompañarnos aquí en su programa Tras la Posverdad, donde tratamos de llevar un análisis de lo que pasa a nivel mundial, independiente y mucho más profundo. Y por favor, para ayudarnos a mantenernos en el aire, suscríbanse a nuestro programa, dejen sus comentarios, denle a la campanita y denle al dedito indicando que le ha gustado, o si no le gusta, indicando que no le ha gustado el programa. Ahora, esta es la segunda entrega del programa en cual yo participé, Mujeres en Dinámica, de mi amiga, la periodista dominicana Niurka Rivera. Espero que les guste, y en esta parte tratamos de explicar la influencia de China, cuáles son los países que están más de lleno en las sanciones en contra de Rusia, y cuáles podrían ser las consecuencias a corto y a mediano plazo de la situación en Ucrania y su relación con China y su poder en Asia y la relación con Taiwán. Obsérvenlo y que lo disfruten. Estamos hoy dilucidando este tema que durante algunos meses, algunas semanas nos ha inquietado mucho, pero aparentemente la situación todavía no mejora. No sé por qué Estados Unidos todavía sigue en la tesitura de continuar con el conflicto, por más que se llame a la paz. Entonces, como que no hay ninguna disposición de parte de Occidente para sentarse en la mesa de la conversación. ¿Es así o es una apreciación personal que yo tengo? No. Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo que no tiene sentido ni que hablar ni con Europa ni con Ucrania. Con el único que está manteniendo la guerra son los Estados Unidos. O sea que cualquier conversación para parar la guerra es hablar con los Estados Unidos. Recientemente hubo una reunión de los países europeos y mandaron al primer ministro de Austria a hablar con Putin. Y le pidieron a Putin, por favor, para la guerra, para crear un espacio. Y dice Putin, bueno, yo lo intenté, yo no voy a parar la guerra hasta que no lleguemos a un acuerdo. ¿Qué significa eso? Que es tema de otro programa. Ahora, sí, ese tema es para otro programa. Exacto, es cómo le está yendo la guerra internamente. Ajá. En cosas, a pesar de todos los ¿Hay un ganador en esta guerra? Bueno, nosotros podemos hablar de... ¿O siempre pierde el pueblo? Bueno, nosotros podemos hablar... Primero, no sabemos cómo va a terminar esto. Todavía está algo que va en cosas. Aparentemente, los Estados Unidos están desesperadamente intentando rearmar al gobierno ucraniano. Una reunión reciente con los principales constructores de armas de los Estados Unidos, las 8 grandes compañías, para que ellos aceleren el proceso de creación de armas para vendérsela a Ucrania. Bueno. Porque a todo esto, nada de eso en colaboración de altruista. Esas armas hay que pagarlas. Sí, no. Pero, y todo lo que se manda para Ucrania hay que pagarlo, no es gratis. Pero ese no es ni siquiera el gran problema. Aquí hay algo muchísimo más grande que está en juego, que quién va a pagar. Es la hegemonía. La hegemonía política y económica del mundo. Por ejemplo, hablando de eso entonces, Oscar, ¿cómo entra China en este panorama, en este tablero? Es que China es el objetivo. Es el objetivo. Oh. Entonces, ¿por qué pasa? En el 2014, los Estados Unidos organizan un golpe de Estado en Ucrania. Hay que recordar que para el 2012, 2 años antes de eso, menos del 13% de la población de Ucrania quería ser miembro de la OTAN. O sea, no había forma de que, aunque estaban las puertas abiertas, la realidad es que los ucranianos no estaban interesados en ser parte de la OTAN, y un gran porcentaje decía, bueno, señores... Le comieron el oído ahí. Yo no creo que fue que le comieron el oído. Yo creo que se creó un gobierno represivo internamente en Ucrania a partir de 2014, donde de forma agresiva y cruel. Hay que recordar que en el 2014 comienza una guerra civil que ha matado más de 14,000 personas, más del 80% de ellos rusos, porque ellos no quieren ser parte de un país que es enemigo de Rusia. O sea, ellos son parte de un programa anterior, te voy a mandar cosas. Nosotros decimos como Ucrania no es un país homogéneo en términos de nacionalidades. Ahí viven el 70% de la población habla ruso.
y el 42% de la población considera el ruso como su idioma, como su idioma oficial. Como su idioma natal. Entonces hay también, hay ucranianos del lado de Rusia y viceversa. Claro. Entonces, hay rusos del lado pero no ucraniano. solamente, aparte de eso, hay ucranianos polacos, hay ucranianos que tú puedes decir que son ucranianos, hay ucranianos rusos, hay ucranianos moldavos, hay ucranianos húngaros, hay ucranianos polacos. Una diversidad. Es una enorme diversidad. Encima de eso están una buena representación de gitanos, ucranianos. ¿Y tú no crees, Oscar, que pese a que la idea era otra y que el fin, como tú dices, es China, China sale mejor posicionada en todo el aspecto en este conflicto? Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia? Porque incluso, ¿cuál es la importancia de Rusia para China? Comenzamos en el 2014. En el 2014 dos cosas pasaron. El golpe de Estado en Rusia, en Ucrania, que trae la gente Zelensky, la gente de la extrema derecha al poder, financiado por el propio Biden, y por eso el hijo tiene tanto problema con Ucrania. Cada vez que hablan del hijo de Biden sale bailando. Sale Ucrania. Sale bailando. Entonces, hay una serie de cosas que pasaron, pero el mismo año, en el 2014, los Estados Unidos hace lo que se llama el Pivot to Asia, o sea, el reconocimiento que el principal contentor o el principal el potencial desplazador de los Estados Unidos como la potencia hegemónica mundial era China. Hay que recordar que en el 1996 el Pentágono, y luego en el 2001 lo reafirma Condoleezza Rice, emite un documento en el que los Estados Unidos establece como su política de seguridad el impedimento de que surja cualquier país o grupo de países que podrían poner en jaque la hegemonía de los Estados Unidos. Y con algo que le agrega Condoleezza Rice, y acceso irrestricto a los productos energéticos. Las dos cosas han pasado. Surgió, en aquel instante se pensaba en el 96 que era China, que era la Comunidad Europea, grupo de países, o país, Rusia. Nadie pensaba en China porque China en esa época ni se mencionaba en términos de potencial. Para el 2014 todo ha cambiado y China ya comienza a perfilarse como la gran potencia que podría reemplazar a los Estados Unidos y que pone en jaque la hegemonía que podría poner en jaque la hegemonía mundial. Ahí comienza el movimiento de los Estados Unidos a tratar de contener a China. Pero entonces, en vez de separar a China, la unió a Rusia. O sea, con el golpe de Estado en Ucrania, obliga, y las sanciones posteriores cuando Rusia... tenemos el mapa de las sanciones en este conflicto de Rusia, pero si vemos el mapa, al final, si Melvin nos ayuda, ahí lo tienes. Lo tienes. Esas son las sanciones ahora. Sí, esas son las sanciones de ahora. O sea, pero comienza en el 2014. Bueno, pero ya eso es una respuesta desesperada a esa situación. Y que ahí viene China. Ahí sigue siendo Rusia es la parte roja para los amigos. Entonces, la parte que te mamé son los países que se han unido a las sanciones de los Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, el mundo. O sea, es Europa, occidental, Europa, Estados Unidos, Canadá, Surinam en Sudamérica, ve el pedacito eso. Luego Australia, Nueva Zelanda allá abajo y Japón allá arriba cerca de Rusia. Esos son los países que se han unido a las sanciones. El resto está gris. El resto está gris. Que la mayoría absoluta del mundo no está poniéndole sanciones a Rusia en su intercambio comercial. Por eso yo quiero que ese mapa la gente se lo grabe en su cerebro, porque eso determina el por qué está pasando eso y por qué la meta es China. O sea, Rusia como potencia económica es muy débil. Militarmente Rusia es fuerte, pero económicamente es muy débil. El Producto Interno Bruto de Rusia es apenas de 1.5, 1.6 mil millones de dólares, o sea, billones en español, pero en inglés trillones. Lo que le falta a Rusia en términos de capital lo tiene China. Exacto, entonces tú lo has dado en el clavo. La unión, y por eso es que en su declaración del 4 de febrero, China y Rusia dicen que su unión es inseparable y que no tiene límites. Wow, eso es fuerte para Occidente. E invitan
al mundo a la creación de un mundo, nuevo orden mundial. O sea, es una declaración de guerra abierta a los Estados Unidos. Que a propósito, Oscar, para afianzar todo esto, y hablamos de que China no tiene como esa fortaleza militar, sin embargo, yo estuve viendo que China recientemente hizo un acuerdo con Islas Salomón, que está en el Pacífico, y entonces Occidente, incluyendo Estados Unidos, piensa y está temeroso, Australia también se manifiesta en ese sentido, y Finlandia creo, de que lo más seguro es que China piense instalar una base naval en esa área. ¿Tú qué piensas? Claro que sí. Ese es el miedo ahí. Pon el mapa de las Islas Salomón. Bueno, es el mapa del mundo. Entonces, para que usted vea dónde están las Islas Salomón, en el norte de Australia, de Nueva Zelanda, cerca de Indonesia. Y ese es un punto estratégico. Es un punto geopolíticamente. Sí, porque es el punto de donde tú controlas el tráfico de mercancía en el Pacífico. Desde esa cosita chiquitita. Señor, punto. Hay que recordar que una de las grandes guerras navales de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Japón se pelearon ahí. Guadalcanal, que hay una famosa película que fue ahí que se peleó. La famosa guerra de Guadalcanal se peleó ahí en las Islas Salomón. Desde ahí los Estados Unidos, que tiene una base militar en las Islas Salomón. Ese pedacito está preocupando fuertemente en este momento a Occidente y a Estados Unidos. Es que desde ahí tú controlas el tráfico de mercancías. Desde China, que está hasta arriba, y de todo Asia, hacia todo lo que es el continente americano. Australia y Finlandia se han manifestado que ¿por qué? Porque ellos tenían buenas relaciones con la Isla Salomón. Bueno, entonces al ellos firmar con China, eso significa quién es que le está comiendo los pastelitos aquí. Bueno, entonces, el asunto está peligroso. Si tú ves ese mapa, tú puedes poner el mapa de los países sancionados. Melvin, no, el de los países sancionados. El primer, exacto, ese. Ahora, ¿qué te dice ese mapa? Ese mapa te dice a ti la realidad económica de hoy. Ese mapa te está diciendo ahí que para la mayoría de los países del mundo, la principal economía del mundo no es los Estados Unidos, es China. China es considerado el principal socio comercial de más de 100 países en el mundo, mientras que los Estados Unidos es de alrededor de 60. Lo cual significa que para la mayoría absoluta de los países del mundo mantener relaciones comerciales y en buena relación con China es más importante que con los Estados Unidos. Además, como que de aquel lado del mundo como que hay más cosas y hay más gente, ¿verdad? No, pero claro. La India y China juntos son más del 33% de la población mundial. Estamos hablando que los que están en gris. Y tienen relación con Rusia. Lo que estamos hablando que los que están en gris viven el 80% de la población del mundo y en el resto vive menos del 20% de la población del mundo. Entonces, ¿qué te dice esto así? Entonces, esa es la razón de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania es, como los Estados Unidos no pueden enfrentarse directamente a China y a Rusia en estos instantes, la misión de la guerra es desgastar a Rusia, porque es la economía más pobre, en una guerra en Ucrania, y por eso fue lo que tú hiciste, la expresión al principio, es ¿por qué no hay el ofrecimiento o la participación de paz, como la banderita de paz? Exacto, de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos no hablan de paz, sino de más guerra y más guerra. Y Zelensky. Es porque se esperaba que a esta altura del juego el rublo estuviera a 300 por 1 y que la economía rusa hubiera colapsado. Sin embargo, la estrategia que usó Putin es de casi poner a la par su rublo con el dólar. Bueno, no a la par, sino el precio que tenía el rublo antes de las sanciones. O sea, cuando se ponen las sanciones, a partir del febrero 24, con la invasión de Rusia a Ucrania, el rublo se dispara. Oscar, tú que eres experto en esta materia, que tienes una luz, ¿no? Y sobre todo, que viviste ahí, conoces. El asunto, por ejemplo, que tiene que ver con Taiwán. ¿No podría esto desviar totalmente la atención? Es decir, que los rusos piensen, y los chinos también, que Estados Unidos, porque Estados Unidos está descuidando a Taiwán. Sin embargo, Taiwán es un país importante para los Estados Unidos y para el mundo, y sobre todo para China también, porque ahí se producen muchas cosas. Los chips, que solamente se producen bueno, son el mayor productor. El principal productor. Fui un poquito, pero el principal productor. Pero que entonces decida China
ocupar esa posición, ¿no se pone el asunto mucho más gris para Occidente y Estados Unidos? Bueno, entonces, tú tienes que... Lo que tú acabas de presentar... ¿Se podría dar eso? Claro que se podría dar. Pero no solamente eso. China está mirando lo que está pasando con... Y que piense, diga, no, pero esta gente como que me van... No, pero también los taiwaneses están... Y la división entre pro-chinos o en contra de chinos en Taiwán es muchísimo mayor que la que existía en Ucrania. O sea, hay que recordar que el partido que perdió las elecciones, en las últimas elecciones en Taiwán, es el partido que se formó cuando los que pierden en la guerra civil en China salen de China continental, se van a Pero Taiwán. Es un puntito, Taiwán. Sí, en comparación con China. En comparación con China, pero está minado de armas y de pertrechos militares. No. Los Estados Unidos han querido rearmar a Taiwán. El gran problema es el siguiente: los taiwaneses están mirando en el espejo de Ucrania. Y la pregunta que un taiwanés se pregunta: ¿qué va a hacer los Estados Unidos si nos ataca China? Entonces, lo que ellos están viendo es que los Estados Unidos están tratando desesperadamente de mantener una guerra en Ucrania con la esperanza de que los ucranianos en una forma milagrosa podrían vencer a los rusos. Y eso yo no creo que va a ser. Y eso aparentemente no está pasando porque la probabilidad de que la economía rusa caiga a un nivel de que haya levantamiento en Rusia y vayan a tumbar el gobierno son muy difíciles. Y entonces, hablando, por ejemplo, de los suministros. No, entonces la pregunta está con Taiwán. Sí, que no hemos terminado. La pregunta es lo siguiente: ¿están los taiwaneses dispuestos a sacrificar su país para salvar para impedir que ellos sean parte de cosas de China? De China. La respuesta es no. Ellos están viviendo muy bien ahora. Entonces, viendo cuál ha sido la reacción de Europa, de que sí estamos en contra de cosas, pero le siguen comprando el gas a los rusos. El hecho de que la mayoría de los países del mundo no están apoyando las sanciones, los taiwaneses se están dando cuenta que el que se ponga ahora de parte de Occidente, básicamente de los Estados Unidos, en un enfrentamiento con cualquier otro país, posiblemente se quede solo. Entonces, la pregunta es: ¿no es mejor mantener el status quo actual, donde nosotros no somos reconocidos como un país independiente, pero tenemos y comenzar a crear unas buenas relaciones con China, de manera tal de que nosotros le vamos a dar una victoria a Xi Jinping, diciéndole, ok, mira, nosotros no nos vamos a separar de cosas, pero la unificación de Taiwán con China es un proceso que nos vamos a comenzar a conversar. Vamos a pensar. Vamos a pensarlo. Porque yo creo que deben pensarlo porque a ambas partes le convendría. Pero claro, entonces lo que sucede es lo siguiente. Primero, se benefician los taiwaneses y también China. Bueno, los taiwaneses se han ido beneficiando de la inversión china durante años. Sí. El principal socio comercial de Taiwán es China y el principal proveedor de capitales de inversión en Taiwán es China. O sea, que... Pues yo pienso que ellos pueden llegar a un acuerdo en el que China reconozca su independencia, pero son pana full. No. China no va a reconocer la independencia de Taiwán. Lo que Taiwán va a comenzar con un proceso a largo plazo para la unificación con China. Reconocer que ellos no son un país independiente, pero al mismo tiempo seguir funcionando como que si fueran un país independiente. Entonces, en eso ellos van a tener muchísima flexibilidad con los chinos, porque los chinos porque el programa de chino es una China, dos sistemas. O sea, tú no tienes que adoptar el sistema comunista, usted puede seguir eligiendo su presidente, básicamente nada va a cambiar. Esa posición no está mal, una China, dos sistemas. Pero esa es la que ellos tienen ahora. Esa es la que tienen. Esa es la que ellos tienen ahora. Entonces... No, pero yo digo reconocerlo abiertamente, porque ellos tienen ese tipo de relación, pero es ya porque no les queda otra. El problema de ellos es que ha comenzado durante muchísimos años el movimiento interno en Taiwán no era para la independencia. Lo que pasa es que ellos viven ya separados de China desde el 1949, 48, cuando termina la revolución civil en China. Entonces, ya han surgido varias generaciones de personas que aunque hablan el mismo idioma y todo eso, pero que son completamente independientes, con características y un montón de cosas, un estilo de vida completamente independiente. Y ellos se sienten taiwaneses. Y eso es natural que pasara, porque usted tiene 70 años básicamente
viviendo como realmente independiente. Hay que recordar que a la China continental de hoy se llegó a reconocer como la China, porque una era la China popular y la otra era la República de China. La República de China era Taiwán. Entonces, que era la que tenía, reconocida por las Naciones Unidas, y que tenía un puesto en las Naciones Unidas. En la Asamblea. En las Naciones Unidas. Sí, en las Naciones Unidas. China popular no era reconocida en las Naciones Unidas, no tenía posición. En el 1972, y una cosa interesante, bajo la protesta de la Unión Soviética, quien trae a China, que yo siempre creía que era todo lo contrario, quien trae a China a las Naciones Unidas y le tumba, ocupando el puesto de Taiwán, es los Estados Unidos. En su enfrentamiento con la Unión Soviética en esa época, porque las relaciones entre la Unión Soviética y China no solamente que no se habían enfriado, sino que habían tenido un enfrentamiento cuasi militar en la frontera. Entonces China se había convertido en enemigo ideológico de la Unión Soviética y las relaciones estaban de la patada, como dicen los mexicanos. Entonces, en ese instante, la gran estrategia de Kissinger es separar completamente al mundo comunista, separando a China de la Unión Soviética, y lo atrae y le dan el puesto en las Naciones Unidas y luego le dan el puesto en el Comité de Seguridad. Entonces, ahora, esa China, que era el país más pobre del mundo, en 1949, más pobre que Haití, se ha convertido en esa gran potencia económica del mundo y que le está comiendo los pastelitos a los Estados Unidos. Así es. Entonces, la guerra en Ucrania es para debilitar a Rusia tanto que posiblemente, bueno, mucha gente considera que fue un exabrupto. Yo creo que no fue un exabrupto, yo creo que fue un mensaje abierto a Putin diciéndole que la intención de nosotros es tumbarte y encima de eso es vamos militarmente a ocupar a Ucrania. Pero tú dices de parte de Putin. El famoso discurso en Polonia que dio o de los discursos que dio Biden. Porque está correcto la intervención de Putin a Ucrania. Bueno, correcto, no es ilegal y es criminal y nosotros podemos poner todas las cosas del mundo que nosotros querramos. Tratar de solucionar un problema de forma militar no es correcto. Ahora, ¿estuvo obligada Rusia a ocupar a Ucrania? Sí. Aunque Ucrania no era y no es miembro de la OTAN, de facto se estaba convirtiendo en un miembro de la OTAN, donde todo su armamento, toda su comunicación, toda su logística militar, su entrenamiento era del nivel de la OTAN. Entonces, Ucrania ya se estaba preparando. Hay que recordar que el ejército ucraniano tiene dos componentes, que es el componente del ejército nacional, con 200,000 y pico de hombres, pero hay las que se llaman las milicias, que son grupos armados que están integrados dentro del ejército, entrenados por los Estados Unidos, pero que trabajan como grupos separados, independientes, que no tienen que tener una dirección vertical pero que coordinan con ellos y que tienen entrenamiento como cualquier soldado del mundo, cualquier soldado norteamericano. Entonces, estamos hablando de unos 300, estamos hablando de casi 500,000 de soldados, más la cantidad de personas que ellos pueden traer. Entonces, ¿qué sucede? Rusia se vio frente a la situación lo siguiente: o nosotros atacamos hoy, o será imposible poder nosotros impedir que los Estados Unidos use a Ucrania como como una plataforma de ataque hacia Rusia. Entonces, donde Rusia será prácticamente indefendible y que un cohete tirado desde Ucrania llegue en menos de 5 minutos a Moscú. Gracias, amigos y amigos, por haber estado con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita, dejar sus comentarios, like o dislike en todo esto. Espero que esta segunda parte haya sido de información, de manera que le permita a ustedes hacer sus propias conclusiones sobre lo que está pasando a nivel mundial y la profundidad y la gravedad de los momentos que estamos viviendo. Es indudable que nosotros somos testigos oculares de una transformación profunda en lo que es la relación de fuerzas y la hegemonía de
decadente de los Estados Unidos. Recuerden seguir con nosotros, suscribirse a nuestro programa, dejar sus comentarios. Pasen buenas y será hasta la próxima entrega. Gracias.